Tras el final de Terminator 2, nadie esperaba una secuela. Sin embargo, más de una década después, llegó Terminator 3, la rebelión de las máquinas. ¿Estaría a la altura de las dos películas anteriores? ¿Resolvería alguna de las lagunas argumentales previas o crearía nuevas incertidumbres? Vamos a averiguarlo. Al inicio de la película vemos a un John Connor de casi 20 años, que se ha vuelto un poco depresivo porque tiene pesadillas de la guerra contra las máquinas a pesar de que nunca conoció ese futuro. Aunque evitaron el apocalipsis de 1997, el chaval todavía no se siente agustico porque cree que más Terminators podrían volver. Vivo al margen de todo, sin teléfono, sin dirección. Nada ni nadie puede encontrarme. Ya, pero el muy gilipollas sigue frecuentando Los Ángeles, el único sitio de la Tierra donde los Terminators suelen hacer su aparición. ¡De puta madre, John Connor! Además, en su monólogo dice que tenía 13 años en la segunda peli, y no, tenía 10. Tras eso vemos escenas del futuro, donde el apocalipsis sí ha tenido lugar. Me extraña que las naves esas tengan focos, cuando los modelos antiguos de Terminators todos tienen visión infrarroja. ¿Para qué cojones quieren luces entonces? Eso me recuerda a esta parte de Terminator 1 que se me olvidó comentar, donde un Terminator que supuestamente puede ver en la oscuridad enciende la luz al entrar en la casa. Por alguna razón, Skynet decide enviar a ese año, 2003, un nuevo modelo de Terminator, el TX. Si ese Skynet es el mismo Skynet que el de la primera película, ¿qué sentido tendría enviar a un Terminator a una fecha donde supuestamente, al menos para él, ya ha tenido lugar el apocalipsis? Estando en el futuro, realmente no puede saber que el apocalipsis que conoció, el de 1997, no ha tenido lugar, a no ser que ese Skynet no sea el Skynet de las anteriores pelis, sino una versión alternativa donde no hubo apocalipsis en 1997, pero luego veremos que eso generaría una contradicción gordísima con otro dato que se nos revelará más adelante. Luego comentó eso. Ahora, ¿por qué enviar un Terminator a 2003? Bueno, resulta que la misión de la Terminatrix esta es cargarse no a John Connor, sino a los que en el futuro serán sus lugartenientes. ¿Podrían haber enviado al TX a 1984 o a 1994 y hacer piña con los otros Terminator enviados? Pues sí, pero bueno, ¿qué más da? Y es que mientras que el T-1000 tenía dotes de infiltración, esta lo primero que hace es cargarse a una pava, robarle la ropa, conducir su coche a toda pastilla por la ciudad y ponerse tetas. ¿Algo más para llamar la atención? ¡Alto! ¡Guardia Civil! Por otro lado tenemos a Chuache. ¿Cómo lo han enviado los humanos justo al mismo tiempo que las máquinas han enviado a la TX? ¿Cómo es que siempre saben cuándo y a dónde envían Terminators para mandar ellos a alguien para ayudar a Connor y compañía? Es un auténtico misterio. Y otro gran misterio es a quién cojones se le ocurrió la idea de sembrar chistecitos de mierda por toda una película que debería ser oscura y siniestra. La segunda tenía alguna cosa graciosa, pero no eran cantosas como aquí, que parece una puta parodia. John Connor está herido por la caída de la moto del principio y acaba en una clínica veterinaria donde decide tomarse un puñado de las primeras pastillas que ve, que luego resulta que son para castrar perros. ¿Este tío es el que se supone que va a liderar a los humanos? No sé yo, ¿eh? Resulta que la clínica esta pertenece, por casualidades de la vida, a una antigua compañera del colegio que le molaba, Kate Brewster, quien en el futuro será su esposa y también líder de la resistencia, y además fue ella quien envió al nuevo Schwarzenegger a ese tiempo. Se supone que se enrollaron el día anterior a los hechos de Terminator 2, y que su destino era casarse y luchar juntos en la guerra contra las máquinas, pero el envío de los Terminators trastocó eso y ahora el destino les ha vuelto a unir. Aquí retomo lo que os contaba antes. ¿Cómo la Kate del futuro puede saber que eso ha cambiado desde 1994? Si en el pasado no existen máquinas del tiempo, nadie puede haber ido al futuro a avisarla de una mierda. De hecho, lo más lógico es que si la línea del tiempo cambió, ella se hubiera desvanecido. Y si no cambió, enviar a un Terminator a 2003 no tendría sentido porque para ellos el apocalipsis ya tuvo lugar. Pero sigamos con la película. Kate encierra a Connor en una jaula, y es en ese momento cuando la Terminatrix hace su aparición en la clínica, se carga a una clienta y empieza a buscarla. ¿Por qué la pava esta piensa que Kate está en la clínica a las 5 de la mañana? ¿No habría sido más lógico buscarla en su casa a esa hora? Aunque también, ¿cómo esta Terminator tiene datos precisos de dónde vive cada uno de estos lugartenientes? Vale que ahora existen bases de datos, pero ¿cómo conoce sus identidades? ¿Les ha preguntado en el futuro a cada uno de ellos? Luego, lamiendo la sangre, averigua que John Connor está por ahí cerca, se pone súper cachonda y cambia de prioridades.
La villana consigue dar con Kate y está a punto de matarla, pero como no podía ser de otra manera, llega el Terminator bueno y la salva in extremis estrellando su coche contra ella, y no matando a su protegida de puro milagro. Si es que pasa rozando casi. ¿Y cómo cojones explota todo? Mientras los protas huyen, los dos Terminators se disparan mutuamente. Chuache con una escopeta y ella resulta que dentro de su cuerpo metálico tiene como un arma que lanza mierdas de rayos de plasma. Con un solo impacto deja a Chuache noqueado un buen rato. Ese hubiera sido un buen momento para que la robot hubiera acabado con su rival, o bien rematándole, o bien corrompiendo su sistema como hace más tarde en la peli, pero esta simplemente se pira. Bueno, parece que se queda cerca porque llegan coches de policía, y los agentes son mazo de incompetentes, porque pasan junto a la furgoneta que conduce John Connor, a la que le falta una puta puerta y nadie se cosca. Cuando llegan a la escena del tiroteo tampoco se coscan de que hay una pava extraña haciendo cositas a los coches patrulla. Lo cierto es que los está hackeando porque resulta que puede controlarlos de forma remota, y ella se pilla la grúa más gigantesca que había en las inmediaciones. Es lenta de cojones, pero gracias a que Connor ha tenido un accidente logra darle alcance. Y eso sí, la escena de la grúa persiguiendo a los protagonistas y destrozando todo a su paso es acojonante, muy espectacular y está bastante bien hecha. De hecho se cuenta que el bueno de Arnold tuvo que poner pasta de su bolsillo para que se la curraran a tope. Sin embargo, hay un detalle que no termina de convencerme, y es cuando la mala estampa a Chuache contra un camión de bomberos y este se queda como pegado al cristal. ¿Pero qué ha pasado? No jodas, después de haber atravesado edificios enteros, debería haber reventado la cabina como poco. Y lo mismo cuando el Garfio se mete en las alcantarillas y toda la grúa acaba volcando en un sinsentido que convulsionaría al mismísimo Einstein porque las reglas de la física se irían a tomar por el culo. Y el Terminator saltando y cayendo sobre la camioneta como si nada. Habían dicho antes que pesaba como 1 tonelada, aquí algo no cuadra. Pero bueno, tras esto la villana deja de perseguirles. Y esta conversación es de coña. ¿No te acuerdas de mí? ¿Sarah Connor? ¿La explosión del Cyberdyne? A ver, tío, es evidente que ese Terminator que conociste acabó fundido y que este es otro diferente. Joder con John Connor, macho. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Minutos después nos cuenta que una de sus baterías de hidrógeno está jodida y la tira por la ventana, creando una gran explosión. Vamos a ver, no puede atravesar la máquina del tiempo con armas, pero sí con esas minibombas nucleares. Interesante. Los protas llegan al cementerio donde está enterrada Sarah Connor y resulta que en su ataúd solo hay armas. Se supone que murió de leucemia y tal, pero bueno, es la excusa de turno para no sacar de nuevo al personaje. Parece ser que rechazó el papel por no estar involucrado James Cameron. El que sí repite como cameo es el Dr. Silverman, que piensa que lo que vio en la segunda peli era una alucinación, y en ese momento... Mientras tanto, la TX ha visitado al novio de Kate, le asesina y se hace pasar por él. Viene la poli, les acompaña en coche y cuando se entera de dónde está, atraviesa con su brazo el cuerpo de uno de los polis y se pone a conducir el coche. Pero claro, ¿cómo cojones la tía es capaz de derrapar así si solo está conduciendo con una sola mano desde el asiento trasero? Porque más adelante, cuando llega al cementerio y ve a Kate huyendo, sigue en el asiento trasero. ¿Ha conducido todo el trayecto así? Lo lógico hubiera sido hackear el coche, pero no parece que lo haya hecho. Y lo más puto sin sentido de todo es que cuando se baja y se dirige hacia Kate, en vez de seguir con su forma camuflada, va y por el camino se destransforma. ¿Pero por qué? ¿Estamos gilipollas? Esta TX no es como el T-1000 de la segunda peli. Se supone que es mejor porque incluye armas y el control remoto de vehículos dentro de ella, pero tiene una tara bastante severa, que tiene cuerpo físico. Si recordamos la peli anterior, costó muchísimo eliminar al T-1000 y los protas tuvieron la suerte de acabar empotrados en una fundición donde casualmente había acero fundido y pudieron tirarlo ahí. La pregunta que supongo que todo el mundo se habrá hecho viendo la película sería ¿por qué cojones no enviar a otro Terminator de metal líquido al pasado? Y es que tener ese esqueleto interno es precisamente la mayor debilidad de la TX y como veremos, al final el Chuache acaba partiéndola por la mitad y logra acabar con ella de una forma tampoco muy complicada, a pesar de que él es un modelo muchísimo más viejo. Esto con los T-1000 no pasaba. En fin, tras otra persecución donde acaban dando esquinazo a la Terminatrix, llegamos a otro momento de calma y conversación. El Chuache les cuenta que en Terminator 2 no se evitó el apocalipsis, solo se retrasó y que ahora va a ocurrir en 3 horas. Y la clave de todo es Robert Brewster, el padre de Kate, que es el jefe de la Seguridad Nacional Cibernética de los Estados Unidos, y el único que puede activar o no a Skynet.
En serio, durante las 2 películas anteriores se dejaba claro que el futuro no estaba escrito, y ahora me vienes con que el futuro es inevitable. ¿Qué cojones? ¿Y cómo es que Skynet sigue vivo en esa línea temporal si destruyeron todos los fragmentos de los Terminators anteriores? Bueno, supuestamente ya vimos que Chuache se dejó un brazo, aunque lo importante era el chip cerebral, y eso sí fue destruido. En fin, en toda la película no obtendremos respuesta a nada de esto. Lo siento, Dyson, tu muerte no sirvió para nada. ¡Ay, qué pena, pobrecito! Lo único que quiere el Terminator es llevárselos a México y salvar el culo a la parejita, pero estos insisten en que hay que detener a Skynet a toda costa y evitar el juicio final. Como resulta que fue Kate Brewster la que envió a ese Terminator desde el futuro, ahora tiene que obedecer las órdenes de su yo del pasado. ¡Jódete, gilipollas! No puedo acatar esa orden. Y todo está bien en este sentido, pero hay varios momentos previos en la peli en los que no le hace ni puto caso. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Pero acaba de decir que me soltaría. He mentido. Apártate o disparo. Te prometo que lo haré. Te mataré. Luego el Terminator les cuenta que en el año 2032 se infiltró en la base rebelde y mató a John Connor, el del futuro, gracias a que tenía una apariencia igualita con el T-800 con el que tuvo buenas migas en la segunda película. Después de eso fue capturado, reprogramado y enviado al pasado. Esto no tiene mucho sentido. Los del futuro, ¿cómo sabían que hizo buenas migas con el Terminator? ¿Y no se suponía que era John Connor quien llevaba a los humanos a la victoria final sobre las máquinas? ¿Cómo es que la guerra continúa tras su muerte? Tras todo esto vemos a Robert Brewster desesperado porque resulta que hay una especie de virus jodiendo los sistemas de todo Estados Unidos. Todos sus consejeros le dicen que sería una muy buena idea liberar a Skynet para que lo limpiase todo, pero no, sería mala idea porque parece ser que el virus ese es cosa de Skynet, para que lo liberen. Si ese virus creado por él ha infectado todo el mundo y es incontrolable, ¿cómo es que Skynet no se ha liberado aún? ¿Ese virus no es capaz de abrir el firewall que le retiene? ¿Necesita que un humano pulse la tecla Yes? Si esto del virus hubiera sido cosa de la Terminatrix para liberar a Skynet y que esa hubiera sido su misión, podría haber llegado a tener sentido el haber elegido esa época, pero tal y como está la trama, me parece una excusa argumental de mierda. Al final, por la presión, el padre de Kate acaba activando Skynet y todo se va a la puta. La IA se apodera de todos los controles y las máquinas empiezan a cargarse a la peña. Para el colmo, la TX se ha colado dentro y dispara mortalmente al padre de Kate. Por alguna razón que no logro comprender, los protas han conseguido entrar en el edificio al mismo tiempo. Que vale, puede ser que la hija del mandamás pueda pasearse libremente por esas instalaciones. Es raro, pero bueno. Lo que ya no es normal es que dejen pasar a otro tío con aspecto de yonki y a un grandullón con heridas en la cara y un puto lanzagranadas. Ahora la misión de los protagonistas es coger unos códigos para anular a Skynet e introducirlos en unas instalaciones de Crystal Peak, que están en Sierra Nevada, en las montañas a unos pocos kilómetros de allí. El Terminator bueno se da de leches otra vez contra la villana y acaba sin cabeza. Y en ese momento le hackea y le vuelve malo. Luego se pone a perseguir a los protas por una especie de acelerador de partículas, pero como John sabía que estaba viniendo, decide activarlo para tenderle una trampa. ¿Cómo sabe John activar un chisme de esos? Ni puta idea. Y esa debe ser la única máquina que no controla Skynet. El caso es que la TX acaba magnetizada y John y Kate llegan al aeródromo para escapar por fin. Resulta que afortunadamente Kate sabe pilotar, pero claro, justo cuando van a despegar, aparece Chuache pero ahora corrompido por la TX y se dispone a matar a John Connor, aunque parece que lo único que hace es lanzarle de un lado para otro. Eso sí, con un par de frases, Connor ya logra deshechizar a su fiel robotito y vuelven a ser amigos. Y el robot se desconecta para reiniciarse y restablecer su configuración original. Pero claro, haciendo eso, aparte del hackeo de la TX, ¿no borraría también el hackeo que le hizo la Kate del futuro? ¿Cuál es tu misión? En teoría, su misión original era matar a John Connor. Voy a matar a Bow. Al final le encuentran la base secreta en las montañas y mientras están intentando abrir las compuertas de seguridad de la entrada, ¡hala! Llega la TX en un helicóptero sin aparcar ni nada, a lo loco. ¿Cómo ha encontrado el sitio? ¿Cómo sabía que se dirigían allí? No lo sabemos. Cuando todo parece perdido, vuelve a llegar el Chuache para salvar el día. Y este tampoco aparca, porque eso es de parguelas. El que tiene un helicóptero tiene que saber estrellarlo con estilo. Da igual si John y Kate estaban al lado y podría haberlos matado, eso es secundario. Los protas abren la compuerta. Chuache la sujeta para que pasen y ambos se internan en la base. Sin embargo, la TX, ya jodida y sin piernas, logra alcanzar a John. Es entonces cuando Chuache le mete una de sus células de energía en la boca y a tomar por culo todo.
Que yo digo, han jodido la entrada de la base. ¿Cómo cojones van a salir luego John y Kate? Tiene que estar todo sepultado por tierra, rocas y escombros. Y la gran revelación del final es algo que más o menos todos esperábamos. Aquella base subterránea no era el servidor supremo de Skynet, ni nada por el estilo, sino un refugio para ricachones y gente VIP. Y ellos van a sobrevivir mientras todas las ciudades y casi toda la humanidad saltan en pedazos. Pero hay algo que no me cuadra. El objetivo de la TX era eliminar a los lugartenientes de John, que era peña normal que vivía por Los Ángeles. Con las explosiones, ¿no habrían muerto todos independientemente de las acciones de la Terminatrix? Desde luego la pava se ha cargado ya unos cuantos. ¿Significa eso que quizás John Connor no pueda afrontar la guerra contra las máquinas y la humanidad acabe derrotada? ¿Y si no llega a ser por la llegada de los Terminators? ¿Kate y John hubieran muerto en las explosiones nucleares de Los Ángeles? En ese caso, mandar a la TX fue un completo error. Y esto es todo lo que tenía que decir de esta tercera entrega, muy inferior a la segunda parte, y que encima abre nuevos agujeros guionísticos temporales. Aún quedan 2 pelis por analizar, así que esta saga Volverá. El libro de agujeros de guión ya está a la venta. En él hablo de sagas como Regreso al Futuro, Star Wars, Indiana Jones, Avatar, un montón de pelis de Marvel y muchas otras. Si te gusta el cine y quieres conocer los errores argumentales y agujeros de guión de películas famosas, suscríbete. Y si te gusta la historia, visita mi otro canal, llamado Pero eso es otra historia.